Estamos preparando para comenzar nuestra escuela bíblica de la mañana de hoy. Paz para las naciones. Lección número 8 del libro El Discípulo. Antes que nada, vamos a presentar la clase en oración para que nuestro Señor haga como Él quiera y hable con nosotros a través de su palabra, del estudio de su palabra. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque nos has permitido, Padre Santo, llegar hasta aquí, Señor, para alabarte, adorarte, bendecir tu nombre, para inquirir y aprender un poco más, Señor, de tu palabra, para encontrarte, Señor, dentro de las Escrituras, Padre Santo. Padre, te pido, Dios Todopoderoso, salud para nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Pasa tu mano salutífera por cada cuerpo, Señor, que reciban un toque de sanidad en esta mañana, Padre. También te pido, Señor, que aligeres los pasos de los hermanos que aún no han llegado, para que puedan unirse a nosotros y gozarse, Padre, de lo que tú tienes para nosotros en este día, Dios. Señor y Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias nuevamente. A ti, Señor, nos encomendamos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lección número 18. Paz para las naciones. La podemos encontrar, para los que no tienen el expositor, en Zacarías 9, versículos del 9 al 13 y el 16. El texto áureo: Jehová su Dios los salvará en aquel día. Como rebaño de su pueblo y como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Zacarías 9:16. Esta lección es una lección bien interesante y nos hace pensar y meditar en por qué no hemos podido alcanzar la paz. ¿Por qué no podemos alcanzar la paz del mundo? La paz individual, la paz como personas, la paz como familia. Esa paz total a la que todos tenemos derecho, ¿no? Y que todos esperamos en algún momento alcanzar. Los objetivos de esta lección son determinar las implicaciones de la venida del reino de Dios en el Antiguo Testamento, reconocer el poder de Dios y su reinado en el pueblo hasta su venida, confiar y tener esperanza en el regalo de paz que Dios tiene para su pueblo. A través de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor ha establecido una relación con su pueblo, una relación que puede ser mejor o peor dependiendo de nosotros, no de Él, porque Él siempre es quien es. Él es como es, Él no cambia. Y Él hizo unas promesas al principio de que Él iba a restaurar a su pueblo, de que Él iba a salvar a su pueblo, de que Él va a proteger a su pueblo y de que Él le va a dar paz a su pueblo. Y Él ha cumplido esas promesas a través del tiempo, a pesar de su pueblo escogido, de lo mal que se portó y de lo mal que nos portamos nosotros, que somos su pueblo hoy en día. Pero aún así, Él no cambia, Él no ha cambiado y sus promesas siguen siendo las mismas. El vocabulario reino de Dios es un concepto que ya todos conocemos, que es el señorío particular de Dios sobre los seres humanos, que voluntariamente le reconocen como rey. Obviamente, todo rey tiene un reino, pero para nosotros pertenecer al reino tenemos que reconocer al rey. Tenemos que reconocer la supremacía de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos y aceptamos la supremacía del Rey sobre nuestras vidas, entonces es que nosotros comenzamos a pertenecer al reino de Dios. En las lecciones que hemos estudiado durante las pasadas semanas, bajo el tema El reino justo de Dios, vemos cómo Dios restaura, da esperanza y vida a través del cumplimiento de las promesas para el pueblo de Israel a través de la figura del Mesías. En el Cristo resucitado se cumplen todas las expectativas de perdón, restauración y paz, que el pueblo creyente lleva esperando durante siglos. En la lección de esta mañana, Paz para las Naciones, última lección de la unidad, los profetas
proclaman el poder de Dios. El profeta Zacarías nos presenta la afirmación del reino de Dios a través del Mesías rechazado y su futuro reinado. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías y que Él fue rechazado por su pueblo cuando vino a reclamar, a buscar al pueblo que se había perdido. Pero este pueblo, que es el pueblo de Israel, rechazó a su Mesías, rechazó, porque él no cumplía las expectativas que tenía el pueblo de quién debía ser un Mesías. Para ellos un Mesías era un guerrero fuerte, un guerrero que iba a derrotar el pueblo de Roma, que era quien estaba oprimiendo al pueblo de Israel en esa época histórica. Y como él no cumplió esa expectativa, fue rechazado. Pero también fue rechazado porque para nosotros poder aceptar al Mesías en nuestras vidas tenemos que estar dispuestos a rompernos, a dejar de ser lo que somos, para entonces nacer a una nueva criatura a través de lo que Él quiere y espera de nosotros. Y el pueblo no estaba dispuesto a hacer eso. Por lo tanto, rechazaron al Mesías. Zacarías es conocido como el profeta de la esperanza. Se destaca por trabajar temas escatológicos cuyo propósito es presentar el tema del fin de los tiempos. El pasaje que vamos a estudiar exhibe un lenguaje poético e imágenes que viajan del pasado al presente y se proyectan al futuro. Cuando estas palabras se escribían, muchos israelitas continuaban cautivos en el exilio. Sin embargo, conocían las noticias sobre el camino de esperanza que de forma poética presentaban a un pueblo unido por Dios. Aparecerá el Señor como el Rey que vendrá, el Mesías, el Dios con nosotros, luchará como Señor y nos librará por su amor. Todo lo que Dios hace por nosotros es por amor. Todo lo que Dios hace con nosotros es por amor. Y por amor, Él va a venir, Él va a volver a buscar a su iglesia, a su pueblo, que esta vez va a ser todo aquel que cree en Él, no solamente el pueblo de Israel, porque para los ojos de Dios todos somos uno, porque todos estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es la misma, ya sea que cubra a un israelita, a un americano, a un puertorriqueño, a un oriental, a quien sea, porque Él lo que ve es la sangre de Cristo en nosotros. Por lo tanto, Él va a venir a buscar a su pueblo. Y a través de las Escrituras, durante el Génesis hasta el Apocalipsis, es un evento que se ha profetizado una y otra vez, aunque aún no se ha cumplido. ¿Alguna vez han pensado cuál es la razón por la cual no hemos tenido nunca paz total en este mundo? ¿Se lo han preguntado? Porque decimos que el reino de Dios está aquí, ¿no? Decimos que el reino de Dios está con nosotros, está en nosotros, nosotros somos parte del reino de Dios. ¿Y por qué no tenemos paz? Micrófono, para que te oigan. ¿Sí? Allí, para ahí el micrófono. Prende el microfonito. Sí, amén. Por la maldad que hay en los hombres. Ellos no quieren paz, lo que quieren es poder. Así mismo es. A pesar de que decimos que el reino de Dios está aquí, que el reino de Dios está en nosotros, a pesar de eso, nosotros mismos no tenemos paz total. Y si nosotros mismos que decimos que somos el reino de Dios en la tierra, no tenemos paz total, ¿cómo esperamos entonces que los que no están en el reino tengan paz? Porque la paz es un regalo que recibimos de Dios, pero lo recibimos cuando nosotros aceptamos entregarnos totalmente a Él, rendirnos totalmente a Él y permitir que sea el que tome control de nuestra vida, de todo lo que ocurre en nuestra vida, de lo bueno y de lo que nosotros entendemos como malo, que muchas veces no es tan malo nada, cumple un propósito.
para nosotros. Pues cuando nosotros aceptamos eso, es que podemos comenzar a tener paz. Pero aún así, la paz nunca es total, porque todavía no ha llegado el tiempo de que tengamos paz total en la tierra. La humanidad siempre ha estado en guerra consigo misma. 2 guerras mundiales, innumerables guerras civiles, incontables ejércitos en los 5 continentes, niños soldados en África, millones de armas nucleares, guerras de pandillas, asesinatos en cada esquina. ¿Cómo está nuestro Puerto Rico hoy en día? Que uno no puede salir ni a un supermercado porque te corres el riesgo de que te toque una bala que no era para ti, de que alguien pase y le dé con matar al que está al lado tuyo y te llevó en volanda y no era para ti, no te tocaba. Pero así estamos y así estamos viviendo en nuestro Puerto Rico hoy en día. Y eso es signo de que no hay paz, de que no hay tolerancia entre la gente. ¿Cómo está el tránsito cuando usted va por la carretera? ¿No se encuentra con cada loco que le quiere hacer un corte de pastelillo, que le tocan bocinas, que no tenemos paz porque no aprendemos a ser tolerantes? Y por lo tanto vamos a seguir padeciendo de la falta de paz que nos prometen las Escrituras. El ser humano habla de la paz, pero solo sabe hacer la guerra. Y solo el Señor Jesucristo puede traer la verdadera paz, terminando con toda injusticia. Él es el único que puede traer paz a la tierra y hablará paz a las naciones. Dice aquí el versículo 10. Y eso no ocurrirá hasta que Él regrese otra vez a esta tierra. Cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga a reinar, como nos dice Zacarías, como nos dice Isaías, como nos dice todas las Escrituras, va a llegar un tiempo en que Él va a venir físicamente nuevamente a la tierra, pero no va a venir como vino anteriormente, va a venir de otra manera. Y en ese momento Él va a venir a tomar posesión de su trono en la tierra y a impartir su justicia. Y en ese momento vamos a tener paz total. No va a haber injusticia porque Él va a estar aquí físicamente administrando su reino. Vamos a pasar entonces al análisis de los versículos que tenemos para esta mañana. Angie, ¿no hay proyección? Ok, tranquila. Alguien que pueda leer el versículo 9. Edgar, qué bueno que estás aquí, que pudiste estar hoy aquí con nosotros. ¿Quiere que lo tenga, que lo quiera leer? Versículo 9 de Zacarías 9, Zacarías 9:9. ¿Quién dice yo? Estos alumnos míos están difíciles, bien difíciles. Aquí. ¿Qué? Edgar, ¿tú lo tienes ahí? Que lo puedas leer. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gracias. Este versículo les recuerda algo.
la parte que dice, pero humilde montado en un burro, en un burrito cría de una burra. Por lo general se presenta este texto bíblico en el llamado Domingo de Ramos, como un mensaje de esperanza, porque tiene que ver con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, a pocos días de ser apresado, juzgado y crucificado. Este es básicamente el texto. Mateo utiliza a Zacarías para hablarnos de la entrada triunfal de Cristo en el Domingo de Ramos a Jerusalén. Alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Este texto es la base bíblica de muchas de las predicaciones del Domingo de Ramos. También vamos a observar un par de cositas aquí. Lo que nos dice el Evangelio según Mateo, aunque todos los escritores de los Evangelios señalan una entrada triunfal del Mesías, Mateo es el único que sigue, en cierto modo, el matiz aportado por el profeta Zacarías. Juan nos presenta, por así decirlo, un comentario sobre la profecía de Zacarías. En lugar de decir regocijaos, él dice no temas. Pero en cuanto a Mateo, en el capítulo 21, en su Evangelio, versículos del 1 al 5, él nos narra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y dentro de esa narración incluye la profecía de Zacarías. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, a Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traérmela. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí tanto Zacarías como Mateo, ambos escribieron con casi 500 años de diferencia. Palabras que ya estaban en la mente de Dios para su pueblo. Desde el principio, desde el Génesis, el Señor está buscando cumplir las promesas que Él le hizo a su pueblo en un principio. Y hemos visto a través de toda esta unidad que hemos estudiado que Él nos habla de restauración, nos habla de salvación, nos habla de protección, nos habla de renovación y ahora nos está hablando de paz. Y nos está diciendo que desde el principio ya Él había contemplado el cumplimiento de la promesa de la paz para su pueblo. Y Mateo nos recalca esta promesa hecha con 500 años de diferencia, aunque Isaías también nos habla de lo mismo. La entrada triunfal de Jesús fue una entrada en una ciudad de un hombre muy pobre, con unos seguidores bastante pobres también. Si hoy en día nosotros como turistas fuéramos a Jerusalén y nos tocara ver la entrada triunfal, lo menos que vamos a pensar es que ese que está ahí entrando es el profeta del momento, es el ídolo del momento, porque él entró de una manera tan humilde, tan pobre, montado en un pollino, ni siquiera usó ropas lujosas, ni tenía un séquito lujoso. Él entró de una manera humilde, pero se piensa que cuando se habla de que Jesús entró como manso a Jerusalén es porque entró en un pollino, que entró en un burro, en un burrito bebé, porque era un burro joven, y se piensa que por esa razón se cree que él entró manso. Se piensa que porque él entró en ese pollino manso, él está demostrando un espíritu de humildad y de mansedumbre. Pero la realidad es bien diferente.
Este pequeño animal, el pollino, era el que utilizaban los reyes cuando entraban en una ciudad que acababa de ser conquistada. El caballo era, en cambio, un animal de guerra y para la batalla, pero el pollino era el animal sobre el cual cabalgaban los reyes que estaban proclamando la paz y no la guerra. Era un animal considerado de condición real. El pollino no era que era un animal pobre, que era un animal desmerecido, al contrario. El pollino era el animal que utilizaban los reyes cuando entraban a una ciudad que habían conquistado. Quiere decir que Jesús está entrando en Jerusalén, en la ciudad que Él conquistó. Porque a pesar de que el pueblo no podía entender que Él no era un Mesías guerrero, a pesar de, Él conquistó. Porque lo que Él vino a conquistar fue el espíritu, fue el corazón, fue la mente, fue nuestra voluntad. Y Él estaba entrando a Jerusalén como un rey que conquistó. Pero un rey que traía paz, que quería congraciarse con su pueblo conquistado. Y por lo tanto, por eso fue que Él entró a Jerusalén en un pollino, porque el pollino no es una amenaza, es una apertura, es una nota de paz. O sea, yo soy el rey, yo conquisté, yo vengo, pero vengo de una manera amable, vengo de una manera abierta para que ustedes lleguen a mí, para yo poder llegar a mi pueblo, a ese pueblo que yo estoy conquistando. Por eso fue que Él entró a Jerusalén en un pollino y no en un caballo de guerra. Así que la mansedumbre, el espíritu de humildad y mansedumbre estaba en Jesús aún en el día de su conquista, aún en el día que Él entró en su conquista a Jerusalén. Él entró de manera humilde, de manera mansa y llegó a conquistar. Y lo que Él traía era algo tan inmenso, tan importante, que Zacarías le está diciendo al pueblo de Sión que aún está en cautividad, como aún estamos en cautividad muchos de nosotros y aquellos que no conocen el Evangelio. Alégrate, da canto de alegría, de júbilo, porque tu Salvador, tu conquistador, tu Rey llegó. Eso es lo que Zacarías le quiere transmitir al pueblo. Aún en el caso de que este pueblo, históricamente en ese momento, todavía estaban cautivos en Babilonia, todavía estaban en el destierro, pero Él ya les está anticipando la alegría que van a tener y les está diciendo al pueblo: a pesar de tu cautividad, alégrate, alégrate, porque viene el Rey, ya llegó, va a conquistar, va a traer paz, va a cumplir todas las promesas que están en las Escrituras. El pensamiento que se presenta en Zacarías es que a pesar de que él estaba cabalgando como un rey, demostraba paz. Era manso y humilde. Hay 4 elementos claves que podían describir el carácter del Mesías en este pasaje. Él era el rey, Él es el rey, Él es justo, trae salvación y es humilde. Interesantemente, el que trae salvación, el que es justo, es el más humilde, es el más manso, es el más sencillo, es el más accesible. A diferencia de los reyes del mundo, que en una situación como esta tendrían todo un desfile de brillo y de altanería y entrarían en caballos de guerra, Él no. Y sin embargo, Él está por encima de todo lo que nosotros podemos ver. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, es lo que nos está diciendo el versículo, y para dar su vida en rescate por muchos. Como Él mismo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28. Así que Él entró en Jerusalén como rey
pero no con una actitud y una disposición de orgullo a recibir la aclamación de la multitud. Y vamos a ver en el próximo versículo cómo nos está diciendo Zacarías que Él va a venir en su segunda venida. Pero esto nos lleva a meditar este versículo. ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer con esa humildad, con esa mansedumbre, con esa justicia, con esa salvación, con esa restauración, con la paz que nos está ofreciendo? ¿Qué vamos nosotros a hacer con eso? Es algo para meditar, porque Él va a regresar, Él vuelve. Todas las escrituras así lo han dicho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos dice que Él va a volver, y Él va a volver por su pueblo. ¿Estamos nosotros preparados para ese momento? Que podría ser en 5 minutos o en 100 años, pero de que va a volver, porque la Escritura lo dice. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué estamos haciendo con esa información, con ese conocimiento? ¿Nos estamos quedando con él? ¿Lo estamos compartiendo? ¿Estamos llevándole a la gente, pidiéndole a la gente que se alegre y que se regocije, como lo estamos haciendo nosotros, porque el justo regresa? Bueno, la paz como un don especial significa reposo en Cristo, que eso fue lo que Él vino a traernos a nosotros. Pero aquí nos dice la aplicación que el mundo lleva más de 2000 años para decidir creer en Cristo, porque de seguro día a día los estamos matando. Día a día los estamos traicionando, porque nuestra mente vive muy confusa, nuestra mente vive nada más mirando lo de afuera, y no nos miramos a nosotros, no nos tomamos el tiempo de analizar qué estamos nosotros haciendo con esta palabra que se nos ha dado, qué trabajo nos toca a nosotros para esparcir este evangelio de paz. Porque Jesús vino a traer un cambio, así mismo estaba el pueblo de Israel. Vemos cómo los recibieron con bombos y platillos, ¿verdad? Y luego fue como un debut y despedida. Te aceptamos hoy, te avalamos, pero ya dentro de un ratito tú no eres de nuestra atención. Y eso sigue pasando hoy, porque a mí me vino a la mente, pero Dios mío, la iglesia en un momento es un cementerio. ¿Por qué? Porque venimos mucha gente a buscar de Cristo muerto en el Espíritu. De momento también es un hospital, donde venimos con llantos, con dolores, con cuantas cosas en nuestra alma, y también es la puerta del cielo. O sea que dentro de todas esas cosas, estando aquí sentados, nosotros hacemos mucha memoria y nos miramos cuando nos confrontan a través de estas clases, a través de las prédicas, y hasta nos asustamos, porque verdaderamente nosotros no queremos estar perdiendo el tiempo, pero nuestra mente nos traiciona de momento en momento, porque nos envolvemos demasiado en las cosas que están pasando, en los problemas que estamos viviendo, y el tiempo se nos está yendo para nosotros llevar esas buenas nuevas de paz. Y nosotros estamos llamados a reflejar esa paz. Estamos llamados a que cuando tenemos esos problemas bien grandes, a leer esa palabra, a buscar en ella el refugio, ¿verdad?, de nuestras vidas, para nosotros poder ser lo que se nos ha llamado a ser luz. Ayer yo sembré una matita de tomate y no la sembré directamente que le dé el sol,
pero yo veo como ellas van creciendo, buscando así, torcidita, viradita, buscando para dónde está la luz. Y yo digo, como todo nos da una enseñanza a nosotros, porque mucha gente en nosotros buscan luz, mucha gente se nos acercan a nosotros porque están buscando esa luz que nosotros tenemos que seguir. No es que nos podemos cansar, aunque fallemos, como se dice en la palabra, que podemos fallar, pero el Señor está ahí, nos levanta, nos ayuda. No haber hecho algo una desobediencia grandísima, pero el Señor está ahí y nos dice, levántate, tú puedes, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está enseñando a nosotros día a día para nosotros poder llevar ese nuevo evangelio, esas buenas nuevas, ese evangelio de paz que vino a traer Jesús. Obviamente nos está diciendo aquí que Dios, la gente se tarda para decidir creer en Cristo, y que Dios anticipó de forma clara a través de los profetas que Jesús, ese hijo, regresaría. Tenemos que tener nuestra lámpara encendida, tenemos que tener esa unción, tenemos que trabajar con nosotros en nuestro interior para llevar esa palabra a otros y que nos vean como luminaria, como lo que somos, hijos de la luz. Y eso tiene que ser continuo y constantemente, todo el tiempo, todos los días, a toda hora. En el versículo 10 nos dice, Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará paz a las naciones y gobernará de mar a mar, del Éufrates al último rincón del mundo. El versículo anterior habla de la primera venida del Señor como un manso cordero. Ahora habla de la segunda venida como un guerrero y nos dice en Apocalipsis que vendrá en un caballo blanco. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 nos dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La segunda venida no va a ser como la primera. En la primera Él vino como un manso cordero, en un pollino. Esta vez va a venir como el Rey de gloria, el Rey que reina, que hace justicia, que imparte justicia, que todo ojo de toda la tierra lo verá y sabrá quién viene a reinar. Y Zacarías nos está diciendo que hay un cambio en cómo Él va a venir en su segunda venida, y que en esta segunda venida va a venir a hacer justicia, a impartir justicia, y que va a pelear por su pueblo. Jesús en su segunda venida viene a reinar, no a morir ni a redimir, porque ya Él murió, ya Él resucitó, y todo en el que Él crea en esto va a ser redimido. Pero en esta segunda venida, Él no viene ni a morir ni a redimir. Él viene vivito y viene a reinar y viene a impartir justicia. Viene en gloria a destruir a sus enemigos y a gobernar la tierra. Eso es lo que nos está diciendo Zacarías, que debemos alegrarnos, que debemos festejar, que debemos exclamar cánticos y alabanzas de alegría, porque el Rey viene a reinar, viene a hacer justicia. Ya Él murió, ya Él fue a la cruz, ya Él murió, resucitó. Eso no va a acontecer de nuevo. Ahora viene el Rey, pero en otra faceta. Viene a tomar posesión de su reinado aquí en la tierra. En el versículo 11 nos dice, esto dice el Señor, Jerusalén, por la sangre de tu alianza, yo sacaré del pozo sin agua a tus presos que están en él. Pero ese Jerusalén podemos ser nosotros. No es solamente el Jerusalén histórico. Nos está hablando a nosotros. Así que aquí podría decir fácilmente, congregación de Santurce, por la sangre de tu alianza, yo sacaré del pozo sin agua a tus presos que están en él. ¿Y qué quiere decir esto?
Dios cumple siempre sus promesas a diferencia de nosotros. Dios estableció un pacto de sangre con el patriarca judío Abraham que permanecerá vigente mientras Dios viva. Y como Dios es eterno, siempre va a existir esa alianza. Es decir, para siempre, para toda la eternidad. Dios hizo un pacto con la humanidad a través de Abraham. Y en este pacto, Él dijo que Él sana, que Él restaura, que Él da paz, que Él da vida, que Él protege. Y lo que le está diciendo al pueblo de Jerusalén y a nosotros esta mañana es que por esa promesa que Él hizo, a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros invalidamos esa promesa todos los días, Él la va a cumplir y Él va a dar lo que Él prometió. Esa sangre del pacto es la sangre del Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo. Y solamente a través de esa sangre existe liberación para la humanidad. El ser humano en este mundo no está verdaderamente libre. Sí, hablamos de liberación y libertad, pero en realidad somos prisioneros. Prisioneros de nuestros propios deseos, del materialismo, de la sed de prosperidad, de la búsqueda de la felicidad, del amor, de la riqueza, del placer, de la salud, del pecado. En definitiva, que es para nosotros los cristianos cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestras vidas. Nosotros estamos presos, aún seguimos presos de nosotros mismos, porque aunque reconocemos que Jesús está, aunque reconocemos su salvación, inclusive aunque fuimos bautizados, aunque venimos al templo, aunque estamos congregados, somos presos de nuestra humanidad y seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, siempre vamos a estar presos hasta que el Señor venga en gloria y nos liberte. Y lo que nos está diciendo Zacarías es que cantemos y nos alegremos, porque a pesar de nuestra humanidad, porque a pesar de que nosotros rompemos el pacto que Él hizo con nosotros todos los días a través de nuestros pecados, Él renueva ese pacto todos los días, como sus misericordias que se renuevan cada mañana. Y por eso Zacarías nos está diciendo, alégrense, canten de júbilo, porque su liberación es diaria, porque su promesa es eterna. Del pecado en definitiva, que es para nosotros los cristianos cualquier cosa que reemplaza a Dios en nuestras vidas, que nos aleja de Él y que va en contra de su voluntad para nosotros, la cual según la Biblia buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Las Escrituras nos dicen que su voluntad para nosotros es buena, es perfecta, pero nosotros como somos cabeciduros, siempre queremos hacer lo que nos da la gana, a pesar de que reconocemos a Jesucristo en nuestras vidas. Pues por lo tanto, como somos así, Él nos está diciendo que nos alegremos, porque por su pacto, por el cumplimiento de la promesa, todos los días Él renueva esa promesa en nosotros. Dice el versículo 12, ustedes, cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir. Ustedes, Jerusalén de esa época, ustedes, nosotros hoy en día, que somos cautivos, que mantenemos la esperanza, que regresemos a nuestra fortaleza, porque Él nos va a dar en bendición el doble de cuanto tuvimos que sufrir. Piense en todas las vicisitudes que usted ha pasado en esta vida. Conviértalas en bendiciones y duplíquelas, y multiplíquelas, y triplíquelas. Eso es lo que el Señor le está prometiendo. Que todas las vicisitudes que usted está pasando, en algún día se van a convertir en bendiciones. Y que va a ser mucho más la bendición que el sufrimiento
que usted ha tenido. Este versículo cumple con la expectativa de los exiliados del día de la liberación, con la exhortación de regresar a Jerusalén. Para nosotros, este versículo cumple con la expectativa de los cautivos, los que somos cautivos del pecado, porque el Señor nos está diciendo que Él nos va a liberar, que va a llegar el día de la liberación y que cuando ese día llegue, nosotros vamos a recibir múltiples bendiciones. Como la liberación de los judíos era típica de la redención de Cristo, esta invitación habla a todos el lenguaje del llamado del Evangelio. Los pecadores son prisioneros, pero prisioneros de la esperanza. Su caso es triste, pero no desesperado, porque hay esperanza en Israel con respecto a ellos. Cristo es una fortaleza, una torre fuerte, en la cual los creyentes están a salvo del temor de la ira de Dios, la maldición de la ley y los ataques de los enemigos espirituales. Nosotros somos los cautivos. Estamos cautivos de la esperanza de la redención con la segunda venida de Jesucristo. Y Él nos está diciendo que mientras llega ese momento, vayamos a la torre fuerte. ¿Cuál es nuestra torre fuerte? Cristo. Que cuando usted tenga problemas, usted tenga vicisitudes, tenga preocupaciones, vaya a Cristo. Que Él es la fortaleza que va a estar con nosotros, en nosotros, que nos protege, que nos guarda, que nos cuida, que nos guía. Y que esa promesa, esa esperanza nos da paz. Porque sabemos que en algún momento las vicisitudes, las preocupaciones, los problemas, póngale usted el nombre que le quiera poner, van a terminar. Pero mientras llega ese momento, vaya a su torre fuerte, vaya a Cristo. Y allí se va a poder proteger hasta de los ataques del enemigo, de sus enemigos espirituales. Claro, siempre y cuando usted establezca una relación íntima y profunda con Cristo. Cuando usted haga eso, eso le va a dar la protección que usted necesita contra cualquier ataque que pueda tener del enemigo. Claro que todo el mundo sabe que el enemigo es Satanás, porque estamos hablando de nuestra espiritualidad. Y él es el enemigo de las almas. Por lo tanto, Zacarías le está diciendo al pueblo de Jerusalén y a nosotros que nosotros tenemos una torre fuerte donde nos podemos refugiar en estos momentos de dificultad. A Él debemos dirigirnos con fe viva. Para Él debemos huir y confiar en su nombre bajo todas las pruebas y sufrimientos. Aquí se promete que el Señor liberará a su pueblo. En el versículo 13 nos dice, pues he tendido mi arco de guerra, que es Judá, y he puesto una flecha, que es Efraín. De ti, Sión, haré una espada, y levantaré a tus hijos contra los hijos de Grecia. Históricamente se cree que esta profecía es una profecía que se cumplió de la liberación del intento de conquista de Alejandro Magno contra el pueblo de Israel. Pero también se entiende que posteriormente a eso hubo otro ataque de los griegos contra Jerusalén y que fue liderado por los macabeos y que ellos ganaron esta batalla asegurando que Jerusalén no se convirtió al helenismo, ni al pueblo griego, ni a las costumbres griegas. Porque entonces hoy, ¿qué estaríamos hablando nosotros? Griego. Y tendríamos 1000 dioses en vez de uno. Porque culturalmente Israel hubiese terminado siendo asimilado por Grecia. Y eso fue lo que el Señor le prometió al pueblo que nunca iba a acontecer, y Él lo cumplió. Eso es lo que nos está diciendo, que Jehová cumple sus promesas de cuidar y liberar a su pueblo,
Históricamente lo hizo y lo continúa haciendo. Pero esta vez su pueblo también somos nosotros. Y Él prometió que nos va a liberar, que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que Él va a proveer y va a ver por nosotros a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas. En el versículo 16 dice: en aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y brillarán los suyos en su propio país como las piedras preciosas de una corona. Aquí Dios aclama quién pelea. Esta es la batalla de Dios, no es nuestra. La batalla le pertenece a Él, no es batalla nuestra. Porque nos dice Zacarías que en ese día de esa lucha final, Dios va a ser el que va a salvar a su pueblo. Y lo va a salvar como a un rebaño. Y cuando eso acontezca, los suyos van a brillar, porque la tierra va a estar llena de su gloria y de sus hijos, de los que los reconocen, de los que lo aceptan, de los que han vivido a través de los tiempos para Él, de los que le han creído. Nos dice Zacarías que la liberación del pecado no es por decisión ni acción humana, es por la acción del sacrificio de Jesús. Aquí percibimos el gozo de Dios por la salvación que Él provee a su pueblo cuando nos dice que como piedras preciosas vamos a brillar. En ese día, en ese tiempo, cuando el Señor venga, cuando el Rey asuma el trono en la tierra y comience a reinar, su pueblo va a brillar. Y Él, nos dice Zacarías, que el Señor está expresando la felicidad que le provoca el saber que ese día va a llegar, que ese acontecimiento se va a dar, que Él va a venir y va a reinar y su pueblo lo va a reconocer y lo va a adorar como quien Él es: el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Salvador de nuestras almas, el dueño de nuestras vidas. Y que en algún momento en el futuro eso va a acontecer y todo ojo le verá. Y Zacarías nos está diciendo: alégrese, cante de júbilo, de gritos de alabanza, porque el Señor va a venir, va a reinar, va a estar con su pueblo y se van a cumplir todas y cada una de las promesas que Él le ha hecho a través de los siglos a su pueblo, de redención, de salvación, de paz, de total paz, que es lo que Él le ha prometido a su pueblo. Los cristianos estamos esperando que llegue el milenio, la época cuando Jesús reine por 1000 años en la tierra tras su segunda venida, en un futuro próximo para el cual nadie, salvo el mismo Dios, conocerá fecha. Anhelamos ese momento en el que todas las naciones del mundo inclinarán sus cabezas ante Él, cuando Él regrese de nuevo. Y ahí sí que va a haber una auténtica entrada triunfal. Ya no va a ser en un pollino, va a ser en un caballo de guerra, y dice la Escritura que todo ojo le verá. Y nosotros vamos a ser las joyas que vamos a resplandecer en su corona. ¿Qué está haciendo usted con esta información? Esta información que está en las Escrituras y que ha estado a través de los siglos. Esta información y este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo día a día. En esta unidad hemos hablado de restauración, de salvación, de paz, de las promesas que los profetas han expresado, que son promesas de Dios para su pueblo. ¿Qué hacemos con esa información? Para meditar y para accionar, porque el Rey va a regresar. Dice la gente que cada día está más cerca, porque este mundo cada día está más patas arriba. Así que de nosotros queda saber qué cuentas le vamos a presentar al Señor
del conocimiento que Él está poniendo en nosotros para nosotros compartirlos con otros. Así que piense, accione. Porque el cuidado que tiene Dios para su pueblo garantiza paz, pero por sobre todas las cosas, esperanza en este mundo que está tan patas arriba y que cada día está peor y que no acabamos de entender por qué pasan las cosas. No nos es dado a nosotros entender, nos es dado a nosotros creer y tener esperanza, y por esa esperanza tener paz. La respuesta divina trasciende la historia bíblica hasta el proyecto de su venida. Pero cuando Él regrese, el mundo habrá tenido mucho tiempo para decidir su actitud con respecto a Jesús. Por su parte, queridos hermanos, ¿han tomado ya alguna decisión respecto a Jesús? ¿Le considera usted un buen hombre, un estadista, un religioso, un agitador, un luchador del pueblo, un sanador, un maestro, o como el Hijo de Dios? Recuerde, estimados, amados y hermanos, que su actitud y su decisión hoy pueden determinar su eternidad. Porque Zacarías nos está mandando a que nos alegremos porque conocemos, porque aceptamos y porque tenemos esperanza. Pero si usted no acepta, no cree y no tiene esperanza, no es mucho lo que tiene para celebrar. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Algún comentario? Dime, Arsenia. Leo y releo, ¿verdad? Buscándole la tonada. Vamos a decir que si nos ponemos a analizar la palabra desde nuestro punto de vista, pues ahora mismo yo entiendo que Él está hablando de esa segunda venida de Cristo, pero que dentro del contexto, esos 2000 años que hace ya que Cristo vino, ha estado entre nosotros, ya estableció un reino, y esa segunda venida de Él viene siendo para nosotros realmente proseguir con ese reinado que Él trajo y que puso en medio de nuestras vidas. Y que actualmente nada difiere de lo que se está diciendo en esa palabra, porque Él estaba anunciando más que nada la salida, ¿verdad?, de Babilonia, y el gozo que tenían que sentir y la esperanza, porque Cristo no lo había dejado solo a ellos, el Señor. Ellos estaban allí, pero Él estaba pendiente de su pueblo. Y más que nunca, pues ya con esa llegada realmente que nos sacó a nosotros también de un exilio en que estábamos como hijos de pecado. Y esto es motivo de nosotros estar alegres en este tiempo, porque estamos viviendo ese reino que ya está instaurado y que lo que nos sigue es seguir caminando en Él, porque va a venir a buscar los suyos. Y como tú y la clase ahorita de lo que estaba hablando que ya fue redención que Él trajo. Ahora es lo que viene a instalar verdaderamente ese reino. Y que esas dos, que habla de que unió dos estacas, en una de las clases hablaba de eso, bueno, nos insertó a nosotros, los gentiles, en ese reino que Él trajo en ese tiempo para los judíos y para los gentiles. Entonces hizo un solo pueblo. Y como ese solo pueblo significa que son muchas naciones, somos muchos los que estamos creyendo en Él. Pues entonces ya de esa manera yo lo estoy mirando, de que Ezequiel estaba predicándole, profetizándole a ese pueblo, ¿verdad?, de que iban a salir de allí, de que ya su tristeza tenían que terminar, de que tenían que sentirse prisioneros
de la esperanza. O sea, y eso tiene un significado. Ser prisionero de esa esperanza, como que es porque queremos estar ahí, en ese sitio, en ese lugar de nuestro corazón, con esa esperanza y ese gozo que tenemos que manifestar ante todas las demás personas que no conocen a Cristo, que tenemos una esperanza en Él, que Él nos está pastoreando ahora, en estos momentos, a cada uno de nosotros, y que eso es lo que nos sostiene y nos mantiene, que Él ríe con nosotros, se entristece de nuestras penas y dolores, y por eso su misericordia nos arrastra y nos lleva con Él, y nos ayuda a tener esa fuerza. Para nosotros en el día de hoy debe ser de mucho gozo saber que tenemos a Cristo en nuestros corazones, y ese mismo gozo es lo que vamos a llevar a las demás personas que no lo conocen, por la esperanza que tenemos, que Él sana, salva y redime. Pero también la situación puede ser que, o deberíamos preguntarnos, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente creemos que hay esperanza? ¿Realmente creemos que Jesús va a regresar, que el Rey va a regresar? ¿Realmente estamos accionando en favor de esa creencia? Porque hay mucha gente que dice que no hay infierno. Hay mucha gente que dice que no va a haber una segunda venida, que ya Él vino y no va a volver. Y esas creencias son las que determinan cómo nosotros trabajamos con lo que el Señor pone en nosotros. Porque si usted piensa que no va a haber consecuencias, no tiene nada más que hacer, ya está todo hecho. Por lo tanto, Zacarías nos invita a reflexionar sobre qué hacemos con la alegría que debemos tener, porque tenemos la esperanza de la redención y de la venida de nuestro Señor. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, nos ponemos en pie para darle lectura a la oración de cierre. Esperamos con anhelo el gran momento en que vendrás a buscar a tu pueblo, oh Señor. Esto refrigera el alma y alienta el espíritu. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin. Padre Santo y Dios bueno, aquí estamos, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Señor, graba en nuestro ser que tu Hijo vuelve, Señor, y que nosotros debemos estar listos para recibirlo con gozo, con alegría, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar esto a nuestra gente, Señor, a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, Señor, a todo aquel por el cual nos crucemos de frente, Señor, que puedan entender que nuestra esperanza, que nuestra fe, Señor, es verdad y se va a cumplir porque tú así lo has dicho, Padre. Y presentamos las ofrendas, Señor, que hemos recibido en esta mañana, Padre. Te pedimos, Señor, que sirva para que otros, Señor, puedan acercarse a ti, para que puedan recibir la alegría de la esperanza que nosotros tenemos en nuestros corazones. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.